las dos clases anteriores hemos visto la introducción bueno, en la primera la introducción a lo que es el concepto de las superficies del texto bíblico y el método de interpretación a través de recorrer estas superficies y formulando y respondiendo 5 preguntas, que son, si recuerdan ustedes, ¿qué dice el texto? ¿Por qué lo dice? ¿En qué circunstancias se dijo? ¿Qué significó en su tiempo? ¿Y qué significa hoy? La siguiente clase, la segunda, analizamos el concepto de la superficie textual. Espero que haya quedado claro, porque es muy importante responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Y esa pregunta nos ayuda a descubrir de manera profunda la pregunta ¿qué dice el texto y cómo lo dice? Hoy vamos a hablar acerca de la siguiente superficie, que es la superficie temática. Si recuerdan, la superficie textual representa el aspecto gramatical y literario del texto. Bueno, la superficie temática representa el aspecto contextual del texto. ¿Qué queremos decir con contextual? Bueno, en la superficie temática relacionamos el texto a interpretar nuestro texto, lo relacionamos con todos los lugares en donde la Biblia habla acerca de lo que está en ese texto. Entonces, es un asunto temático a lo largo de la Biblia y contextual. Contextual, bueno, se entiende que el contexto de un texto es lo que está antes del texto, lo que le antecede y lo que está después del texto, lo que le precede. Y siempre es indispensable en la interpretación, o es una regla de interpretación, tomar en cuenta el contexto de nuestro texto. En un juego de palabras, alguien dijo que un texto fuera de contexto es un mal pretexto. Es decir, porque vamos a interpretar algo que no está contenido en el texto. Pero ese es el contexto, digamos, inmediato del texto. Pero hay un contexto más amplio y la superficie temática la vamos a descubrir relacionando nuestro texto con todo lo que podamos juntar y conocer que la Biblia dice acerca del texto. Entonces, lo que quiero es darles algunos ejemplos y plantear lo siguiente. Tiene mucho que ver el conocimiento que tengo de la Biblia para que me pueda ser más fácil descubrir esta superficie o responder a la pregunta ¿por qué el texto está diciendo esto? ¿Por qué dice el texto lo que está diciendo? Entonces, si yo tengo un conocimiento amplio de la Escritura, pues puedo saber en qué otras partes de la Biblia se habla de ese texto. O se menciona algo sobre ese texto. Le voy a dar un pequeño ejercicio, permítanme.
En el capítulo 9 de Isaías, hay hay una sección que es, digamos, del 1 al 7. Alguna ocasión yo la prediqué del 1 al 6 por una razón específica, pero quiero que vean el versículo 4 de Isaías 9. Y que alguien lo lea, por favor. Desactiva la voz, mijo. Isaías capítulo 9, 9:4. versículo 4, dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Ok, entonces aquí, al final del versículo, hay algo que podemos hacer la pregunta, bueno, ¿por qué dice esto? ¿Cuál parte sería? El día de Madián, ¿no? Como en el día de Madián. Está hablando desde el versículo anterior de una batalla. Y aquí habla de cómo un libertador quebrará, aunque habla en pasado, quebrará su pesado yugo, el pesado yugo sobre el pueblo, y quebrará la vara del opresor, o quitará la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Pero luego dice que esa acción será como en el día de Madián. ¿Creen que será necesario responder a la pregunta, ¿por qué dice eso? Bueno, están silenciados. Sí. Sí, yo creo que sí. Primeramente, saber quién es Madián, ¿no? O sea, necesitamos saber, conocer acerca de quién es Madián, por qué hace mención sobre el día de Madián, qué pasó, o qué fue eso, ¿no? Para poder entender de qué estamos leyendo. Exactamente. Ahora, tengan cuidado en lo que voy a decir o escúchenlo con mucha atención. Esa es una parte fina de la interpretación, porque si yo respondo a la pregunta, bueno, ¿por qué dice como en el día de Madián? Va a pasar algo extraordinario con el texto que yo voy a predicar o que yo voy a enseñar. Yo le llamo, voy a amplificar el texto. Voy a ponerle más información al texto. Entonces, bueno, uno puede pensar, ¿a qué se referirá con el día de Madián? Bueno, si vamos a Jueces capítulo 7 y léanme qué dice el encabezado de su Biblia. Voy. Jueces 7. ¿Sí? Jueces 7, ¿cuál? No, 7. ¿Tiene algún encabezado tu Biblia o la tuya, Isabel? Dice, el mío dice, Gedeón derrota a los madianitas. Entonces aquí en Jueces 7 está una información de, déjenme ver cuántos versículos, de 25 versículos para explicarnos qué onda o qué pasó el día de Madián. ¿Creen que eso es importante? Sí, porque de eso está hablando el texto, ¿no? Allá nos está poniendo una referencia. Esa batalla o esa victoria será ganada como se ganó la batalla contra los madianitas en lo que quedó en la historia de Israel como el día de Madián. Y bueno, no vamos a leer en este momento la historia, pero lo que yo quiero decirles es que esta es la forma como nosotros respondemos a la pregunta, ¿por qué dice el texto lo que dice? ¿Ok? Entonces,
digamos, si tienen un cierto conocimiento bíblico, se acordarán, pues fue cuando Gedeón derrotó a los madianitas de una manera sorprendente con 300 hombres, que Dios fue haciendo el ejército más pequeño porque Dios quería que quedara constancia de que esa guerra la ganaron los israelitas por la intervención de Dios. Y a eso se refiere lo que leemos en Isaías 9. Entonces, más o menos, ¿cómo es esa historia? Bueno, pues estaban siendo oprimidos por los madianitas y Dios le dijo a Gedeón que los enfrentara. Él quiso formar un gran ejército y Dios los sujetó a algunas pruebas y los, hasta que quedaron 300. Es muy interesante la historia. Si quieren en su casa, léanla. Son 25 versículos, pero van a aprender mucho. Pero ya en el versículo 19, fíjense lo que dice. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Qué es lo que? El método es muy interesante y a eso se refiere el día de Madián. Yo les dijo que encendieran antorchas y que pusieran cántaros sobre las antorchas para que no se viera la lumbre. Pero cuando iban a llegar, cuando iba a empezar el ataque, iban a romper los cántaros y iban a lanzar un grito que ahorita lo vamos a leer. Versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección a Sereda, y hasta la frontera de Abel Menola, en Tabad. Y este método de victoria se repetiría en Segundo de Crónicas, bueno, de las trompetas y de algo que Dios de manera especial decía que se hiciera. Y Dios hacía que los ejércitos enemigos pelearan entre sí y se destruyeran. Entonces, el ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio de relacionar un texto que yo quiero interpretar con otras partes de la Biblia donde habla de esto. ¿Está bien? Y ese es, digamos, el secreto para contestar la pregunta ¿por qué el texto dice esto? Ahora, esto podemos hacerlo de varias maneras. Una de ellas, bueno, pues si tienes un conocimiento bíblico suficiente, pues en tu cabeza dices, pues acá pasó esto allá, voy a leer esa historia allá, lo voy a estudiar y voy a ver por qué dice esto el texto. Ahora, si no es el caso, que casi nunca lo es, porque pues no tenemos el suficiente conocimiento como para tenerlo todo en la cabeza, pero yo tuve una maestra que decía, no es necesario memorizar todo, pero es muy conveniente saber cómo encontrarlo o dónde encontrarlo. Entonces, hay Biblias que tienen un sistema de referencias. ¿Saben lo que es una referencia? Creo que sí. Sí, Ok. sí, es cuando, ¿Sí?
Cuando tiene una anotación la Biblia y tiene una referencia de la misma historia, pero en otro libro, ¿no? Exactamente. Entonces, desgraciadamente las Biblias modernas se han olvidado casi de las referencias. A las Biblias más antiguas, algunas tienen un sistema extraordinario de referencias. Y nos mandan a otros lugares en donde se dice algo más del texto que yo estoy leyendo. Esa es una forma, conseguir una Biblia que tenga un buen sistema de referencias. Y hay tres tipos de referencias: referencias temáticas, referencias cruzadas y referencias paralelas. Las referencias paralelas generalmente son pasajes paralelos que nos hablan de una misma historia, pero que nos dan detalles diferentes. ¿Quieren que hagamos un ejercicio? Miren, vamos a Mateo 14. Y alguien lea, por favor, del versículo 22 al versículo 33. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Ok, entonces aquí tenemos una historia que tiene una riqueza extraordinaria, pero no la vamos a poder sacar o descubrir a menos que descubramos por qué el texto dice algunas cosas. Entonces aquí podemos usar pasajes paralelos. Los pasajes paralelos de esta historia están en el capítulo 6 de Marcos, del versículo 45 al 52, y en el capítulo 6 de San Juan, versículo 16 al 21. Entonces vamos a formular algunas preguntas sobre nuestro texto. Una de ellas es: ¿a qué horas subirían los discípulos a la barca? ¿Ok? Y el texto que tenemos no nos... Bueno, sí nos dice en el versículo 23 que fue cuando llegó la noche. ¿Ok? Entonces, ese es un dato importante para descubrir los secretos que tiene ese texto. Luego dice
Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y el versículo 24 dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, aquí me surge una pregunta. ¿Qué distancia habrían ellos remado cuando estaban a la mitad del lago? El lago tenía unos 22 kilómetros de largo por unos 12 de ancho. ¿Qué parte del lago estarían cruzando? ¿A qué mitad estarían ellos? Eso va a ser importante para extraer algunas cosas del texto. Y entonces aquí hay un asunto de horarios que tiene que ver, bueno, de horarios y de tiempo, de tiempo, para que nos demos cuenta que lo que pasó fue sorprendente. Entonces, si alguien lee San Juan capítulo 6, perdón, sí, Juan 6, del 16 al 21, y alguien más, Marcos 6, del 45 al 52. Ahí nos va a dar información. Juan 6. Sí. ¿De dónde a dónde, perdón? Juan 6, del 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Okay. Y tuvieron miedo. Aquí nos dio una información importante. ¿Qué distancia habían remado? 25 o 30 estadios. Eso no lo tenemos en Mateo, pero lo tenemos en Juan. 25 o 30 estadios. ¿Qué necesito yo hacer? Todo eso tiene que ver en por qué dice eso el texto. ¿Qué necesito yo hacer para saber qué distancia en las medidas nuestras representa un estadio? Un estadio. Ir a una tabla, ¿no? Ir a una tabla. Al final de las Biblias hay unas ayudas que se llaman ayudas especiales, y generalmente viene una tabla de pesos y medidas. Ajá. Entonces yo necesito ir a esa tabla, y ahí voy a encontrar que un estadio mide aproximadamente 180 metros. Entonces hago una operación aritmética y voy a saber cuánto es lo que ellos habían más o menos remado. ¿Sí? Y bueno, vamos a quedar como en 5 kilómetros. ¿Creen que esa información sea importante? Sí, porque nos va a hablar del tiempo, ¿no? Bueno, aquí no está hablando de la distancia. Efectivamente hay un elemento de tiempo a donde nosotros vamos a poder relacionar. A ver, vamos ahora a despejar la pregunta. ¿Cuánto tiempo remaron? ¿Cómo harían eso? A ver, lean Marcos. Marcos 6, del 45 al 52. Así es, mija. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. ¿Sí, César? Sí. Sí, ¿verdad? Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Okay, Viéndole entonces, ellos... hasta ahí. Mateo nos
Mateo nos dice que fue al anochecer, pero Marcos nos dice que al llegar la noche estaban en medio del mar. ¿Ok? Lo más probable es que en realidad ellos entraron al barco, en el barco al atardecer. Ahí hay un asunto de traducción. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para despejar la incógnita? ¿Qué onda con las vigilias de la noche? ¿Qué creen que necesitamos hacer? Pues saber el equivalente a qué se refiere la cuarta vigilia en nuestro horario actual, ¿no? Ok, igual vamos a tablas de pesos y medidas y vamos a encontrar que para los judíos, porque los romanos era diferente, pero para los judíos había 4 vigilias de la noche. La primera empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. La segunda empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12. La tercera empezaba a las 12 y terminaba a las 13. Y la cuarta vigilia, que es la que nos importa en este caso, empezaba a las 4 de la mañana y terminaba a las 6. De manera que vean aquí algo que nos va a sorprender y que al momento de presentarlo en una predicación, una enseñanza, va a ser un elemento muy importante para determinar que Dios estaba haciendo algo ahí. Miren, si ellos entraron, digamos, a las 8 o 9 de la noche, entre 7 y 9 de la noche a la barca, y Jesús fue a ellos a las 4 de la mañana, ¿cuántas horas remaron? Pues 9 horas, alrededor de 9 horas. No. Como 7, ¿no? Como 7 horas, casi todos los comentaristas dicen, estos 4 remaron durante 7 horas contra un viento contrario. ¿Ustedes creen que eso es fácil? No. No. Ahora, ellos eran hombres de mar, ellos estaban instruidos en esa actividad física de remar, pero son demasiadas horas contra un viento contrario. Ahora, ¿cuánto espacio habían avanzado? Habían avanzado. ¿Dónde está? 25 o 30 estadios. 5 kilómetros, digamos. Entonces, a ver, ¿quién es bueno para la aritmética? ¿A qué velocidad iban? ¿O a qué velocidad avanzaban? Pues iban súper lento, ¿no? Pues sí, iban como a 1 kilómetro y 200 o 300 metros por hora. Aunque debe haber una operación aritmética que nos dé lo exacto. Entonces, vuelvan a leer el pasaje de Marcos. Era Marcos 6. 45 al 51. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Fíjense, quería adelantarse, está interesante, pero fíjense,
aquí vamos a poder encontrar una razón de por qué ellos pudieron remar contra un viento contrario como durante 7 horas. Lo que pasa es que Jesús subió al monte a orar. ¿Nos podríamos imaginar cuál sería la oración de Jesús? ¿Por qué estaría pidiendo Jesús? Pues tal vez por los que les iba a predicar, ¿no? Al otro lado. Algunos comentaristas dicen que estaba orando por fortaleza para sus discípulos. Él sabía lo que estaba pasando. ¿Creen que él sabía? Sí. Y entonces algunos piensan que estaba orando aquella parte de Isaías donde dice que él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y que Jesús estaba orando porque sus discípulos fueran fortalecidos en su batalla contra el viento contrario. Pero enseguida de que dice eso ahí en Marcos 6, dice algo muy interesante. A ver, busquen donde dice que los vio remar con fatiga. Versículo 48. Y ¿Cómo viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Fíjense cómo el texto nos enfatiza. Viéndolo remar con qué? Con gran Fatiga. fatiga. Ahora, una pregunta. Era de madrugada, estaba oscuro, había una tormenta y ellos estaban a 5 kilómetros de Jesús. ¿Cómo fue que los vio? ¿Cómo creen que los haya visto? Pues ¿Los vio con un telescopio? ¿O su vista alcanzó a verlos? yo creo que ahí habla de las características de Dios, ¿no? Que es omnipresente. ¿Ok? Los vio de manera sobrenatural, evidentemente, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, cuando armamos todo esto, nos damos cuenta todos los elementos sobrenaturales que hay en ese pasaje. Fíjense que en el libro de Mateo, cuando Pedro se baja de la barca y camina hacia Jesús, porque también dice que caminó Pedro sobre las aguas, ¿verdad? Sí. Pero dice ahí que cuando estaba casi a punto de llegar con Jesús, él quitó la mirada de Jesús, volteó a otros lados, vio el mar, escuchó la tempestad y tuvo miedo y se hundió, se empezó a hundir. Y entonces clamó a Jesús, sálvame. Y parece que había llegado tan cerca de Jesús que el texto nos dice que nada más Jesús extendió la mano y lo rescató. Pero ¿se acuerdan qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ahora, como que se menosprecia el asunto de la poca fe, pero este versículo se puede predicar presentando para cuántas cosas alcanza la poca fe. A Pedro le alcanzó, el libro de Marcos en el texto original nos dice que los obligó a subir a la barca. Ellos no se querían subir, no creían que era la hora oportuna para cruzar el mar. Además, Jesús no iba a ir con ellos y Jesús los obligó a subir. Bueno,
a Pedro le alcanzó la poca fe para subirse a la barca. Le alcanzó la poca fe para que cuando encontraron viento contrario no se regresaran, sino que persistieran en obedecer el mandato de Jesús. Le ayudó, su poca fe le ayudó a remar durante 7 horas hasta la gran fatiga, hasta algo increíblemente, algo sobrenatural de esfuerzo. Le ayudó para atreverse a decirle a lo que ellos creían que era un fantasma, y que Jesús les dijo que era él, a decirle, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y cuando Jesús le dijo, ven, la poca fe le alcanzó para bajarse de la barca y caminar en el mar. Entonces, como que podemos decir, Señor, gracias por la poca fe que me ha permitido llegar hasta este punto de mi vida. Pero esa historia habla de qué hubiera pasado si Pedro da el último paso para llegar a Jesús, en lugar de temer, de amedrentarse y empezarse a hundir, y como llegar a un nivel diferente de fe, a un nivel superior de fe. Todos nosotros podemos ser, bueno, no acusados, sino se puede decir a nosotros, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Ustedes creen que en ese tiempo que estamos viviendo, la fe de algunos creyentes está siendo sacudida? Les pregunto. Sí. Y en algunos su fe se ha debilitado. Sin embargo, ese mismo Pedro, y tendríamos que ir a otra parte de la Biblia, cuando Jesús le dice, ha sido pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo, pero estoy ahí otra vez acudiendo a otro lugar de la Biblia. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Es decir, Jesús le dijo a Pedro, vas a meterte en un problema, pero yo voy a estar rogando por algo, que tu fe no falte. Que esa poquita fe no falte. Entonces ahí hay una historia muy hermosa respecto de lo valioso de la fe, aunque sea poquita, porque Jesús dijo en otro lugar de la Biblia que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer cosas maravillosas. Y sin embargo hay un nivel superior de fe al que podríamos nosotros acceder. Entonces, buscando los pasajes paralelos y la información complementaria en otras partes de la Biblia, podemos descubrir la riqueza de la superficie temática de un texto. Tenemos 10 minutos, ¿verdad, Mauricio? Sí, 10 minutos. Bien, entonces vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Miren, en el capítulo 15 de Génesis, del versículo 1 al 6, quiero que lo lean, por favor. Génesis 5. Sí, del 1 al 6. Dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios 15. creó a 15. Está leyendo el 5. A lo mejor dije 5, es 15. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia.
Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Ok, Además, hasta ahí. No sé qué traducción le hice, mija, pero está bien. Aquí hay una historia que es un diálogo entre Dios y Abraham, ¿sí? En el versículo 1, Dios le habla a Abraham. Los versículos 2 y 3, Abraham le contesta a Dios. El versículo 4, Dios le vuelve a hablar a, 4 y 5, Dios le habla nuevamente a Abraham. Y en el versículo 6 se nos dice algo increíble, que entonces Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. De hecho, la justificación, la doctrina de la justificación que ustedes van a ver en teología, tiene su fundamento ahí, en ese texto. Abraham fue justificado por Dios, no por hacer algo, sino por creer. Pero cuando analizamos, que es lo que va a quedar como tarea, cuando analizamos detalladamente esta historia, nos damos cuenta que es muy extraño que diga, bueno, más bien que Abraham terminó creyéndole a Dios. Pero cuando Dios le dice en el versículo 1, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Imagínense que Dios nos dijera hoy a alguno de nosotros eso, que Dios nos hablara en una visión en la noche, qué maravilloso sería, y que nos dijera, Livio, yo soy tu escudo y tienes un futuro maravilloso. Las recompensas que yo te voy a dar son maravillosas, que te lo dijera a ti también, Isabel, a Mauricio, a mí. Y Dios habla siempre así de cosas inconmensurables, grandes. Pero ya en el versículo 2 y 3, como que Abraham le dice, a ver, bueno, voy a dramatizar esto para que se den cuenta que en realidad en el versículo 2 y 3, Abraham es un incrédulo o alguien que tiene muy poquita fe. Entonces, Abraham le dice, ¿y qué me has de dar si no me has dado hijo? Abraham ahí tenía 85 años. Abraham tenía ahí 85 años y Dios lo había llamado cuando tenía 75 años, 10 años atrás. Y cuando Dios lo llamó, en el capítulo 12, le dio una promesa que implicaba que tendría un hijo. Te bendeciré y haré de ti una nación grande, es decir, tú vas a tener descendencia. El capítulo 11 de Génesis nos dice que Sarai, su mujer, era estéril. Y cuando Dios lo llamó y tenía 75 años, pues ella seguía siendo estéril y no tenía hijo. Y pasaron 10 años, él ya tenía 85 y no tenía hijo. Y se llamaba Abraham, que quiere decir padre enaltecido, eso significa. Y era como una burla su nombre. Se llamaba padre enaltecido y no tenía un hijo a los 85 años. Entonces él le contestó a Dios como con una ironía, ¿no? ¿Qué me vas a dar si ya tengo 85 años? No tengo hijos. En ese tiempo la gente vivía unos 125 años. No tengo un hijo. Y me va a heredar este extranjero que tengo aquí como mayordomo en mi casa. Como que sería suficiente para que Dios dijera, híjole, este cuate no tiene fe, mejor ahí muere, ¿no? Pero no, Dios no es así. Entonces Dios siguió hablando. Dios siguió hablándole hasta que Abraham le creyó a Dios. Eso tiene que ver con la fe y con la palabra de Dios. Entonces, yo les voy a dejar una tarea si quieren anotarlo. Y en la próxima clase vamos a trabajar sobre la tarea. Quiero que vean
en el capítulo 4 de Romanos, del versículo 17 al versículo 21, ¿ok? Romanos 4 del 17 al 21. Y van a escribir, con eso vamos a trabajar en la siguiente clase, van a escribir qué información le añade a la conversación de Génesis 15, 1 al 6, ¿ok? ¿Se entiende esa parte de la tarea? Sí, es como relacionarlo, ¿no? Sí, relacionarlos. Digamos, esa es una referencia. Esa es una referencia. Ya en la próxima clase hablaremos de lo que significa amplificar o desdoblar un texto, pero lo que estamos haciendo es eso. Vamos a sacar un doblez del texto y vamos a tener más información. Entonces ahí van a anotar la información que ustedes creen que es importante para descubrir por qué dice allá lo que dice aquella conversación, ¿ok? Sí. Van a leer en el capítulo 11 de Hebreos, déjenme ver qué versículo es. Versículo 12. Versículo 11 y 12, ¿ok? Para añadir igual información. Esa es la primera parte. La segunda parte de la tarea es que nos diga, que nos documenten. Número 1, van a tener que buscar en los libros de la Biblia. Número 1, que Sara era estéril desde que se casó con Abraham, ¿ok? ¿Está bien? Sí. Bueno, que Sara era estéril desde que se casó con Abraham. Número 2, ¿por qué decimos que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó? ¿Sí? Sí. Otra más. ¿Cuántos años tenía Abraham en Génesis 15? Algunas cosas las mencionamos ya, pero hay que documentarlas con el texto bíblico, ¿ok? Ok. ¿Cuántos años tenía Abraham en Génesis 17? Eso es importante para saber cuánto tiempo Abraham esperó creyendo a la palabra de Dios. ¿Ok? Ok. ¿Cuántos años tenía Abraham en Génesis 17? ¿Y cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Cuando por fin nació el hijo de la promesa. Ok. ¿Sí? Y una última parte de la tarea, porque esa historia habla acerca de la fe y de la palabra de Dios. Entonces necesito que encuentren algún versículo que diga que la fe se produce por oír la palabra de Dios.
Con ese material que ustedes presenten en la próxima clase es que vamos a armar la otra clase. ¿Está bien? Ok. Y vamos a ampliar un poquito el concepto de la superficie temática. Pero la superficie temática representa la parte contextual de nuestro texto bíblico. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, Mao. No, ¿de qué? ¿Quién Gracias. sigue? Sigue mi mamá. Bueno, Dios les bendiga a todos. Igualmente, Beto. Y a los que van a ver Gracias. grabados, Dios les bendiga también.